Bien, hermanos, vamos a Isaías 52, Isaías 52, vayan poniendo ahí un separador en sus Biblias, vamos a iniciar en el versículo 13, pero antes de leerlo, vamos a recordar que esta sección desde Isaías 52, 13 y todo el capítulo 53 es uno de los denominados cantos del siervo. Hay cuatro secciones iguales denominadas los cantos del siervo que se centran en la vocación y la misión del Señor Jesucristo, del siervo sufriente del Señor, y esto es acorde con lo que significa el nombre de Isaías. Como hemos estudiado, Isaías quiere decir Jehová ha salvado. Para Jehová es un hecho que ha salvado, y estos cantos del siervo nos muestran alguna faceta de la salvación. Es muy importante no perder el contexto desde el capítulo 40, en donde podemos decir que la vida de Israel cambió totalmente, hasta el capítulo 39, como lo estudiamos. Asiria es su principal enemigo, pero a partir del 40, Dios les dice que los va a enviar a la cautividad a Babilonia para que esto los haga ver a esa generación que Dios tiene un control soberano sobre sus vidas. Les dice 100, 120 años antes de que se vayan a la cautividad, les dice cuánto va a durar su cautiverio, 70 años, les dice quién será el rey persa que los va a liberar y que les va a permitir no solamente el regreso, sino que los va a ayudar a la reconstrucción del templo. Les da el nombre de Ciro, y esto se va a ver confirmado después del profeta Isaías en Esdras, el libro del profeta Esdras, capítulo 1, versículos 1 y 2. Junto con esta información, les ha estado diciendo el Señor no solo que los puede salvar, sino que los quiere salvar. Les muestra las razones por las que Él los va a salvar, y de manera rápida, para acordarnos del contexto más inmediato de lo que hemos estado predicando, el Señor los va a salvar porque Él los eligió, y el Señor cumple lo que promete. El siervo del que estos cantos hablan es mandado por Jehová a dar la salvación prometida, a hacer bendición a todas las naciones de la tierra, como le prometió a Abraham, y a cumplir que un rey de la descendencia de David se siente sobre el trono eterno. Cada canto del que habla Isaías es crucial para que en la época del Nuevo Testamento el siervo sea identificado. Cada uno de los 4 cantos del siervo hablan de cómo es que Dios lo eligió para cumplir su propósito sobre la tierra y cómo éste cumplirá su propósito sobre la tierra. En el primer canto, que se encuentra en el capítulo 42, versículos 1 al 4, ese es el primer canto, dice que Él traerá justicia a las naciones, habla de manera general a todas las naciones. En el segundo canto, que se encuentra en el capítulo 49, versículos 1 al 6, Él dice que va a mandar a este siervo para hacer volver a Él a Jacob y para congregarle a Israel. Y también dice que lo dio por luz a las naciones para que vean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero este siervo, a diferencia de otros siervos, vamos a hablar de esos líderes de los que nos habla todo el Antiguo Testamento: Abraham, Jacob, Moisés, David, Salomón. A diferencia de todos estos que también fueron siervos del Señor, este siervo que describe Isaías lo describe como un siervo sufriente. Él sufre dolor físico, humillación y oprobio para cumplir con el plan de su Padre. Todo por amor a nosotros. En el tercer canto, Isaías 50, versículos 4 al 9, Jehová el Señor dice que le dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Y debido a esto, concluye ahí en el versículo 9, por esto, para que esto se cumpliera, dice: di mi cuerpo a heridores. En el cuarto canto, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que inicia en Isaías 52, 13,
y acaba en Isaías 53:12. Vemos muchas facetas de esta forma en la que fue llamado y cómo va a llevar a cabo el plan de salvación. Por ejemplo, si van al 52:14, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Todo el capítulo 53 es desgarrador porque nos describe todo esto con mayor detalle, cómo es que Él dio su rostro, ¿verdad?, a todos estos que lo maltrataron. En esta última parte nos dice que este sufrimiento es el que tiene que padecer para cumplir con ese propósito del llamado que Dios le dice, que Dios le dio. Es su sufrimiento el que hará posible que los pecados sean quitados para siempre y el hombre pueda ser liberado de toda culpa. Vean cómo dice el 53:4. 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esto es impresionante. Vean la soberanía de Dios sobre este siervo. Vamos al 53:10, Isaías 53:10, dice ahí, Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La respuesta humana del siervo, la respuesta humana de Jesucristo, que es aquí predicha 720 años de que nazca el Mesías, y se nos dice que en su humanidad, Jesucristo, recuerden que fue 100% Dios, 100% hombre, lo vamos a estudiar con mayores detalles más adelante, y en su calidad de humano, en su calidad de hombre, vean la respuesta que Él dio ahí en Isaías 53:11, Isaías 53:11, dice ahí: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el amor de Cristo. Él queda satisfecho con la muerte, con esa crucifixión injusta. Él va a quedar satisfecho. Dice aquí en una predicción 720 años antes de que Él nazca, y quedará satisfecho. El último de los cantos del siervo es una bendición. De hecho, creo que desde esta parte de la Biblia, en específico de esto que le denominamos el cuarto canto del siervo, Isaías 52:13 al 53:12, podemos viajar a cualquier parte de la Biblia. Podemos decir que pudiera ser como que el ombligo de la Biblia. Ahí pudiéramos hacer coincidir todo lo que la Biblia enseña. Como hemos ya dicho, Isaías es uno de los profetas que es más nombrado en el Nuevo Testamento. Mateo, por ejemplo, dice que esas predicciones de Isaías 42:1 al 4, es decir, el primer canto, se cumplieron en Mateo. Vamos rápido, nada más a ver esto. Mateo 12, vean ustedes en su Biblia, Mateo 12, en donde él dice que todas esas predicciones de Isaías se cumplen justamente ahí. Mateo 12, versículo 18. Dice Mateo 12, versículo 18: he aquí a mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y su nombre esperan los gentiles. Felipe, ¿verdad?, cuando se encuentra al eunuco etíope, también en Hechos 8,
le dice precisamente que está leyendo este canto del siervo y le dice, ¿sabes de quién habla eso? Y se acuerdan que Felipe se lo explica. Y Jesucristo mismo se identifica con este siervo sufriente cuando dice ahí en Marcos 10:45 que él no vino a ser servido, sino vino a dar su vida en rescate por mucho. Vamos a ver esto desde tres perspectivas. Y fíjense bien, hoy solamente vamos a poder ver los versículos 13 al 15 del capítulo 12. Les digo que toda la Biblia converge aquí, entonces uno tiene que hacer una labor muy especial para decidir cuál es la información que uno va a poner aquí y con la cual lo va a asociar, porque sería tanto como tener un mensaje interminable, ¿verdad? Pero vamos a ver específicamente el capítulo 52, versículos 13 al 15, y aquí vamos a ver tres perspectivas de este siervo sufriente, de esa soberanía de Dios en la salvación, y en todo lo que vamos a ver también cómo la necedad humana se hace presente. Lo primero que vamos a ver en el versículo 13 es el enigma. El enigma porque primero vemos su exaltación, después vemos su humillación. Entonces esto es un enigma que no pudieron resolver los judíos. ¿Cómo se nos presentó a un siervo que iba a ser exaltado, prosperado, y no se nos dice y no entendieron cómo iba a ser humillado? Y al final vamos a ver el efecto. Entonces vamos a resolver el enigma, vamos a verlo desde su exaltación, su humillación y el efecto de todo esto. Al tiempo que lo vamos a ver, notaremos cómo es que Dios trabaja de antemano para salvar y el hombre se resiste con su necedad a esta salvación. Vamos a leer los versículos 13 al 15, Isaías 52, 13 al 15. Dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vemos primero su exaltación, la triple exaltación. Vean cómo dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Inicia con esta frase que siempre nos lleva a prestar atención total. He aquí, esta frase nos une al 42.1. Vayan rapidísimo ahí al 42.1, porque en el 42.1 se nos empieza a hablar también del siervo. Dice en el 42.1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He aquí del canto en el 42 y el he aquí de este canto en el 52.13 unen la información, y precisamente aquí se nos va a explicar cómo es que todas las naciones reciben esta bendición. Y en específico, vean cómo había dicho en el 52.10: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 52.10. El Señor está buscando proveer la salvación, y el Señor va a mostrar aquí cómo lo va a lograr a través de este siervo. Dice aquí en el 52.13: he aquí que mi siervo será prosperado. Primer palabra que nos habla de esta exaltación. Él va a ser prosperado. En su forma verbal denota demostrar inteligencia o discernimiento. Y en el 41.20, otro de los textos relacionados, se traduce como entender, ¿verdad? El siervo sabe perfectamente bien lo que hace para lograr el resultado deseado. ¿Cuál es el resultado deseado? La salvación del pueblo de Israel, pero también
el ser bendición a todas las naciones. La palabra prosperado también podría ser traducida como tener éxito. En 1 Samuel 18:30, recordarán, viene ahí Saúl y David y nos dice que David tenía más éxito. Es la misma palabra, sakal en el hebreo, es la misma palabra para prosperado. Y vean la razón por la que este siervo sufriente es prosperado. Ya lo leímos en Isaías 42:1, si lo quieren revisar nuevamente. Isaías 42:1, ¿por qué puede cumplir con sus propósitos este siervo? No es el siervo Israel, es el siervo sufriente Jesucristo. Dice en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esta misma idea se repite ahí en el 42:6 de Isaías. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Tiene éxito, es prosperado porque Dios lo sostiene y viene a cumplir con el llamado que Dios le dio. Esto es una verdad total porque nos recuerda la Trinidad, Dios está obrando a través del Hijo. Pero nos dice, regresemos ahí a Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Sí? Dice engrandecido. Engrandecido es ensalzado o puesto en un lugar de honor, en algo muy alto. Significa tal vez que subiría al cielo como hombre, como en su ascensión ahí en Hechos 1:11, que se nos dice que él ascendió al cielo con forma humana y lo vieron ascender. Este mismo varón que ven ascender, dice, regresará aquí, dice en Hechos 1:11. Y como parte de esta exaltación, nos dice que será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Este exaltado y puesto en alto, en el hebreo la idea viene un poco más unida. Habla de cómo es que Jehová lo conduce, Jehová lo dirige, lo guía para que cumpla con todo eso que Jehová le estableció. En conjunto, estos dos verbos expresan una dignidad que es superior a lo que cualquier ser merece o reciba. Esta es una pista clara de que este siervo sufriente es el Mesías, es Jesucristo. Y es imposible olvidarnos de su resurrección, de su ascensión y su exaltación en el cielo. Colosenses 3:1 nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Vamos a leer Colosenses 3:1. Colosenses 3:1, hablándonos de cuál es el lugar que ahora ocupa Jesucristo. Dice así, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este exaltado y puesto muy en alto nos habla de esa posición que él tiene, misma que se registra en Marcos 16:9, hablando también de la ascensión de Cristo. Marcos 16:19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y fíjense bien, los judíos deseaban ver esta exaltación sobre la tierra. Los judíos querían ver a este rey exaltado, a este Dios hecho hombre que reinara sobre la tierra. Pero ese deseo que tuvieron, que posiblemente no era malo, hablaba de su falta de discernimiento acerca de este pasaje. Para que él pudiera ser exaltado en su totalidad, debía cumplir con ese llamado. Y ese llamado tenía que ser por medio de su humillación. Y ese es donde está el enigma. ¿Por qué primero lo exalta y luego lo humilla? Bueno, porque la humillación, la muerte, era lo que haría posible la salvación
para todo aquel que recibiera esa muerte en sustitución por sí mismo. Vean ahora la humillación, versículo 14. Dice ahí, como se asombraron de ti muchos, ¿verdad? Bueno, empieza con el se asombraron. Esta palabra de se asombraron, quedaron horrorizados, o sea, crean lo que ninguno de nosotros ha visto una crucifixión, al menos yo no la he visto nunca. No he visto morir a una persona con un sufrimiento tan fuerte como el que tuvo Cristo, pero los que lo vieron se asombraron porque quedaron horrorizados. ¿Se acuerdan lo que dice ahí el soldado romano? En verdad hemos matado a sangre inocente. Alcanzó a darse cuenta de esto y quedan horrorizados porque ellos ven que debía ser exaltado, debería de haber sido puesto en muy alto y no sucedió así, ¿verdad? Él sufrió golpes, sufrió empujones, lo maltrataron física y emocionalmente tanto como pudieron hacerlo, de tal manera que los que presenciaron se asombraron, quedaron pues perplejos sin poder decir nada, se asombraron muchos, ¿verdad? Y noten, se asombraron de ti muchos. Nos habla pues de todo tipo de personas que pudo haber estado ahí, y la cantidad es como el mismo profeta la va a usar. Vean cómo lo dice en el 15, así asombrará él a muchas naciones. Hace esa comparación, así como se asombraron muchos, muchas naciones también se asombrarán. La cantidad es elevadísima, es algo muy grande. Entonces cuando habla de muchos que se asombraron, la cantidad es grande, y como resultado, como vamos a ver en un momento, va a asombrar a muchas naciones, la cantidad también va a ser muy grande. Dice ahí en nuestro versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y noten esto, no quiere decir que Jesucristo es el único que ha sufrido una muerte tan terrible, ¿verdad? Desangrarse, recibir golpes, ponerle una corona de espinas, ser clavado literalmente en la cruz, en los pies, clavarle una lanza en el costado. Definitivamente es una muerte terrible, pero hay muertes peores que esas. Pero ¿cuál es la diferencia? Una muy simple: Jesucristo era el hombre perfecto, porque era Dios, no merecía absolutamente nada de lo que se le hizo, y ¿saben qué? Lo recibió en su totalidad. La idea que nos da la Biblia de las Américas es que su apariencia de hombre, recuerdan que era Dios y que era hombre, su apariencia de hombre fue desfigurada, su humanidad, su parte de la deidad no fue desfigurada. Y esto es muy interesante porque puede sufrir el cuerpo, pero el espíritu no. Y esto es algo que a nosotros también nos compete ver, que a veces sufre nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu debe de estar intacto, esté sufriendo lo que esté sufriendo, y el Señor nos da ese ejemplo. Los que lo vieron no podían creer que fuera el siervo del que hablaba el versículo 13, ¿verdad? He aquí mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y será puesto en muy alto. No podían comprender esto. Para esta muerte tan terrible, ¿verdad?, que era necesaria, fue preparada por Dios. Fue preparada por Dios para dar salvación a los judíos y a los gentiles. La muerte de Cristo no fue sorpresa para Dios. Dice Hechos 2, 22 y 23, hablando de la muerte de Cristo en el primer sermón de Pedro, dice que Dios preparó todo esto con anterioridad. Dice, Dios lo preparó de antemano, pero quienes lo mataron, les dice Pedro ahí en Hechos, fueron ustedes. Y esto es algo que no se nos debe olvidar en ningún sentido. El mismo Pedro, vamos a primera de Pedro 1, y el mismo Pedro vuelve a retomar esta idea para pues aclarar
lo que él está pensando en todo momento. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y vean esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice ya manifestado desde antes, la palabra es proginosco. Ya habiendo conocido Dios todo, desde antes lo preparó. Y esto es muy importante. La preparación fue con el motivo más grande del que tú te puedas imaginar. El Señor preparó todo esto desde antes de la fundación del mundo para que tú y para que yo pudiéramos disfrutar de la salvación. ¿Se dan cuenta de toda la preparación que hay en su exaltación, en su humillación, que no tomó a Dios por sorpresa? Ahora, ¿para qué fue todo esto? ¿Qué efecto tuvo todo esto? Bueno, ya lo vimos, se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Literalmente toda su humanidad lo sufrió, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él dejó esa apariencia humana para ser pues como algo ahí desgarrado, ya ni siquiera tuvo forma humana. Versículo 15. ¿Para qué fue todo esto? Dice ahí, así asombrará él a muchas naciones. En el Targum, que es la versión aramea del Antiguo Testamento, dice, esparcirá a muchas naciones. El texto masorético, que es una versión judía del segundo siglo, dice, rociará a muchas naciones. ¿Cuál es la mejor traducción? Aquí dice asombrará, pero ese mismo asombrará se puede traducir rociar. Y según Edward Young, que es uno de los mejores comentaristas que hay actuales, contemporáneos del libro de Isaías, él dice que la que mejor encaja es rociar, y la razón que da es que cuando había un rito de purificación en el Antiguo Testamento, la gente era rociada con la sangre del holocausto, con la sangre del sacrificio. El sacrificio y la desfiguración que sufrió el Señor Jesucristo no era por sus propios pecados, era con el fin de rociar y limpiar a muchas naciones. ¿Limpiar de qué? Limpiar del pecado. Rociar con aceite, agua, sangre, era un rito de purificación. Y ahí en Éxodo 29, vamos a Éxodo 29, vean ustedes cómo se usaba en referencia a los sacerdotes. Éxodo 29, 20. Dice en Éxodo 29, 20, y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Bueno, podemos ver varios ritos en donde rociaban a la gente. También en Levítico 8:30 vemos esta forma de rociar. Levítico 8, versículo 30 dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El rito de rociar para ser limpio debió ser muy claro para todos los judíos
que pues practicaban toda la ley mosaica, que practicaban toda la ley de Moisés, y debieron entender que rociar a muchas naciones sería una bendición para todos ellos. Ellos quisieron entender que el Mesías sería exaltado, pero no quisieron comprender que el Mesías tenía que ser humillado, y no entendieron que ese Mesías era ese siervo sufriente, ese era el Cordero sin mancha que tenía que pagar por sus pecados. Y esto es muy importante porque no lograron comprender que la paga por el pecado es muerte, o bien sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Desde aquí, en el 720 años antes de que llegue Jesucristo a la tierra, se les está informando qué va a suceder. El que rociaba la sangre era el sacerdote que previamente había sido purificado, y ahora quien está preparando todo este sacrificio, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo está preparando todo este sacrificio para que entiendan. ¿Para qué sirvió todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Para indicarles que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y pudieran comprender a ese siervo sufriente. Dice nuestro versículo 15, Él así asombrará, recuerden, así rociará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca. Y esto es muy interesante. Se asombraron muchos, así como se asombran muchos por su sacrificio en el versículo 14. También hay muchos que reciben este rociamiento, ¿verdad? Para que puedan experimentar la salvación. Literalmente los deja mudos, y esto debe de ser tomado como el futuro de sus acciones. Primero desfigurado, y como resultado de su sufrimiento, muchas naciones son rociadas con su sangre, ofrece la purificación suficiente para la salvación, y por tanto se sorprenden, cierran la boca. ¿Y saben qué significa esto? Que lo honran. Dice ahí, los reyes cerrarán ante la boca. ¿De dónde tomamos esta idea de que los reyes van a honrarlo? Vamos a Job 29. Job 29:9. Job 29, versículo 9. Dice así: los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Y ahí mismo, Job 44. Job 40, versículo 4. Dice en Job 40, versículo 4: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Literalmente, este símbolo que hay aquí, que estos reyes van a cerrar ante él la boca, es que reconocen: soy inmundo, delante de ti no tengo nada. ¿Sabes qué? Mejor me callo. Esto lo podemos ver en Eclesiastés, cuando dice ahí Salomón que cuando te acerques a la casa del Padre, te acerques más para oír que para proferir palabra. El quedarse callado, mudo ante el Señor, implica precisamente que nosotros estamos reconociendo su grandeza. Cuando aquí estos reyes quedan callados y cierran ante Él la boca, están dándole toda la honra y el honor. Como resultado del trabajo del Mesías, ¿verdad? Su sufrimiento provocado por muchos, no lo pudieron reconocer como Mesías porque lo querían ver exaltado. Pero estos reyes sí logran ver todo esto. Los muchos que se asombraron y desfiguraron su humanidad eran, al menos en apariencia, pues miembros del pacto mosaico. Sabemos que esto se le dio a judíos. Esta información es para judíos netamente, pero ellos no pudieron comprenderlo. Vean cómo sigue nuestro versículo. Dice, vamos a leerlo todo: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Las ideas de ver y entender indican algún discernimiento. Los reyes y las naciones
comprenden algo que no habían comprendido. Recuerden, aquí esto está presentado a Israel, pero los que lo reconocen también son muchas naciones que no se les había contado, que no lo habían entendido y ahora lo comprenden. Su exaltación fue única en el versículo 13. Su humillación es única en el versículo 14 y el efecto que esto produce es único también en el versículo 15. Esta verdad es retomada por Pablo en Romanos 15:21, en Efesios 3:5. Pablo escribe estas dos cartas, Romanos y Efesios, y recordemos que Pablo era maestro de la ley. Dice en Filipenses 3:5 que en cuanto a la ley era fariseo, conocía perfectamente el Antiguo Testamento y pudo reconocer, después de que Dios lo iluminó obviamente, que este siervo sufriente era el Mesías. Vamos a Romanos 15:21. Romanos 15:21. Dice en Romanos 15:21, vamos a leer desde el 20, Romanos 15:21, pero leemos desde el 20, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, está hablando Pablo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito. Pablo decía, no voy a edificar sobre fundamento ajeno. ¿A qué se refería? A los judíos. Él era el apóstol de los gentiles, pero él hace referencia a este versículo para dar soporte a su ministerio como apóstoles. Dice que él lo hizo como está escrito: aquellos a que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo supo que su trabajo de evangelista era un cumplimiento de las profecías de Isaías 52:15. Fíjense bien, él lo pudo ver, y así como dice allá, dice Pablo, él era experto en la ley, pudo reconocer que ahora basaba su apostolado en eso que había sido dicho más de 750 años antes de que él existiera. Ahora vamos a Efesios 3. En Efesios también está tomando esta idea Pablo, acuérdense que él es el apóstol a los gentiles, y dice en Efesios 3, vamos a leer desde el versículo 4, Efesios 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio, me estoy equivocando, vamos a volver otra vez. Leyendo lo cual podéis entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles, ustedes, yo, ¿verdad? No fuimos instruidos generacionalmente acerca del Mesías. Los judíos sí fueron, y ellos, ¿verdad?, que sí tuvieron ese conocimiento, se quedaron nada más con la idea fija de que va a ser exaltado y va a ser un rey y se va a sentar, va a ser un descendiente de David que se va a sentar en el trono, y quisieron ver a Cristo como un rey terrenal en toda su capacidad. Pero no comprendieron que también Isaías hablaba de su humillación. Tenía que ser humillado, tenía que pagar con su sangre por tus pecados y por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. Los gentiles, a pesar de que no tuvimos este conocimiento previo, ahora Dios en su gracia, en su infinita misericordia, nos da la capacidad de entender que requerimos la salvación, que necesitamos de esa salvación tan grande para poder tener el conocimiento claro de quién es Él y cuál es la relación que guardamos con Él. ¿Se acuerdan que Oseas 4:6 dice que al pueblo de Dios le faltó conocimiento? Que no seamos nosotros como ese pueblo que también nos falte conocimiento, porque entonces también vamos a errar las Escrituras.
Noten ustedes, Dios se esforzó, se ha esforzado desde antes de la fundación del mundo para que ustedes y yo conociéramos la salvación y viviéramos para la salvación. Ese es nuestro estilo de vida, concentrarnos en la vida eterna, concentrarnos en esa salvación que viene a futuro. Entiendo que tenemos muchos conflictos por mantener a nuestra carne que vive sobre la tierra, pero no satisfagan los deseos de la carne, vivan en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es estar precisamente en espera de esa salvación. Aquí Isaías está desplegando la soberanía de Dios en la salvación de manera impresionante, pero junto con este despliegue de la soberanía de Dios en la salvación, nos hace ver la necedad que hay en el ser humano. Miren, ¿qué podemos concluir de todo esto? Muy simple, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta que la salvación es muy importante, porque es la obra maestra del Señor. Y ojo, muy importante esto: la honra, la gloria y el honor por la salvación se la lleva a Dios. Cuando alguien piensa que Él aportó algo para su salvación, ni siquiera, acuérdense, podemos decir yo me arrepentí porque Dios nos concedió el arrepentimiento. Cuando alguien cree que Él aportó algo para su salvación, le está robando la gloria a Dios, a ese Dios soberano. Y entonces nosotros debemos entender, como dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fija tu vista en la salvación, fija tu vista en la eternidad, pases por lo que pases, allá es hacia donde vamos, allá es hacia donde nos dirigimos. La necedad se muestra al hacer a Dios de la manera que queremos, en lugar de reconocerlo como se muestra en la Biblia, en toda la Biblia. Los judíos erraron creyendo que solamente sería exaltado y no vieron la importancia de que fuera humillado para el perdón de los pecados en nuestra salvación. Ocuparnos de la salvación es obediencia. Debemos ocuparnos en ella porque reconocemos que Él la preparó desde antes de la fundación del mundo. Ni tú, ni tus papás, ni tus abuelos, ni tus tatarabuelos, ni tu tatarabuelo azteca o ni tu tatarabuelo español, ¿verdad? Porque pues vinieron y ya nos mezclamos y ya no sabemos de dónde venimos exactamente, pero o fue un azteca o fue un español, ¿verdad? Que llegó de allá y ¿sabes qué? Ni siquiera estaban en el mapa cuando Dios ya había preparado la salvación para que tú la disfrutaras en el 2021. Y eso quiere decir que debes ocuparte en la obediencia. Buscar obedecer más. La necedad se muestra cuando en lugar de estudiar lo que dice la Biblia, tú decides en lo profundo de tu corazón que tienes mejor opinión que Dios y buscas algo mejor. La necedad se muestra cuando Dios lucha por salvarte y tú no quieres asistir a la iglesia. O vienes porque te traen a la fuerza. La necedad se muestra, joven, pequeño que me escuchas, cuando tú crees que tus padres te traen a la iglesia para aburrirte, cuando lo que tus padres quieren es que tú te libres de la ira de Dios y hoy experimentes la salvación porque Dios la preparó de antemano. Dios la preparó desde antes de la fundación del mundo. La necedad se muestra cuando crees que tu esposa te quiere hacer leer la Biblia y te quiere hacer orar solo por molestarte. Cuando eso manifiesta la salvación en ti. La necedad se muestra cuando tú crees que tu marido, ¿verdad?, que también te quiere insistir en traerte a la iglesia, nada más está de necio, ya está de fanático. Ahí está tu necedad, porque Dios habiendo preparado la salvación para ti, tú la estás desechando.
El creador del universo, el creador de todo lo visible y de lo invisible, preparó de antemano que tú conocieras esta verdad. Hoy, tú que no la habías escuchado antes, eres responsable de lo que haces y de la forma en la que vives. Sin obediencia voluntaria no hay salvación. Que nadie te force a obedecer. Debe de ser algo que salga de ti. Debe de ser algo producto de tu conocimiento de este Dios que ha preparado la salvación desde antes de la fundación del mundo. Esa es la obediencia. Una obediencia que se hace de voluntad propia. ¿Por qué? Porque se reconoce a ese Dios soberano que ha estado interviniendo siglos y siglos antes de que yo llegara a este mundo para proveerme de esa salvación que Él ha querido darnos siempre. Hoy vimos el enigma. La próxima semana veremos esta revelación anticipada y la forma en la que vivirá y sufrirá nuestro Señor. Y esperemos, si nos da tiempo, que también veremos la solución que proveería su muerte. Si no nos da tiempo de acabar con el tema la semana entrante, lo vamos a hacer la siguiente. Oremos a nuestro Señor. Padre bendito, qué maravilla es poder comprender lo que tu palabra nos muestra de ti. Qué maravilla es podernos dar cuenta de esa soberanía que ha trabajado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tú preparaste a Cristo, tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. No es fortuito que estemos ahora en la iglesia. No es algo pues casual que estemos viniendo aquí. Mira, solo podemos estar viniendo aquí por dos cosas, Padre, o para condenarnos o para reconocer tu salvación. Te rogamos que nadie de los que asiste a esta iglesia se pierda, ninguno de los hijos de nuestros hermanos fieles, ninguno de los familiares. Sabemos que en tu soberanía tú has elegido, pero no sabemos a quién has elegido. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestros familiares, por toda esa gente que conocemos, que ha tocado tal vez la iglesia, que la ha visitado y en su necedad ha decidido rechazarlo. Padre, te rogamos por toda esa gente, y más cuando ahora por esta pandemia tanta gente muere sin conocerte. Nos duele ver tantas muertes, pero más dolor nos debe de dar que mueren sin haberte conocido. Padre, ayúdanos a ser esos mensajeros, esos siervos que van y proclaman tu mensaje porque no saben quién fue elegido. Señor, en tu ayuda confiamos y te rogamos, Padre, que todo esto sea una verdad en nuestra vida, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.